Bueno, listo. ¿Ya está grabando la presentación? Sí, ya. Ok, gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés de Lima Sea, soy residente de quinto año de la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy tengo la oportunidad de pues, compartir con ustedes una charla muy interesante en nuestro módulo de cirugía de epilepsia y funcional, porque realmente, como probablemente la mayoría sabemos y como ahondaremos un poco en la charla, el lóbulo temporal tiene una importancia capital en la epilepsia. Por supuesto, eso hace que esto sea un tema realmente muy amplio. La idea realmente de la charla es dar un marco general de lo que se trata, la cirugía del lóbulo temporal, qué utilidades tiene, cómo se aplica, algunas generalidades de la epilepsia del lóbulo temporal, y bueno, que de alguna manera aprendamos los conceptos más importantes al respecto. Entonces, antes de iniciar propiamente con el tema, quiero dar unas consideraciones anatómicas y funcionales del lóbulo temporal básicas para precisamente entender de mejor manera el seminario. Entonces, sabemos hoy que aproximadamente el 17 al 16% del volumen de la corteza cerebral humana forma la superficie del lóbulo temporal o de ambos lóbulos temporales. Esta corteza temporal va a incluir áreas que están involucradas en funciones tan importantes como la función auditiva, olfativa, vestibular y visual. Y también, por supuesto, sobre todo en el hemisferio dominante, tiene una importancia en la percepción del lenguaje, tanto hablado como escrito. Además de la corteza, pues el lóbulo temporal contiene otras estructuras, tales como la sustancia blanca, parte del ventrículo lateral, especialmente pues el cuerno temporal, la cola del núcleo caudado, estrella terminalis, la formación hipocampal, de la que hablaremos mucho más adelante, la amígdala, pues entre otras estructuras. El lado mesial de este lóbulo incluirá regiones importantes relacionadas con el olfato, tales como el uncus y la corteza adyacente al mismo, y con la memoria, sobre todo episódica espacial, como la formación hipocampal ya mencionada. Entonces, digamos que para delimitarlo, como primera medida, al hablar del lóbulo temporal, nosotros tenemos los siguientes referentes. En una vista de la superficie lateral del mismo, vemos cómo la fisura silviana delimita la superficie o la parte superior del lóbulo temporal. El polo temporal estará generando el límite del aspecto más anterior del mismo. El giro temporal inferior dará lugar al aspecto más, pues como su nombre lo indica, inferior del lóbulo. Y pues ya para la parte posterior tenemos una serie de consideraciones. En el caso del posterior, nosotros aquí podemos observar cómo hay una pequeña muesca que se conoce como muesca preoccipital, que a partir de ella se va a trazar una línea imaginaria que se va a conectar con el surco parieto-occipital en el aspecto superior. De esa manera tenemos parte de la división posterior del lóbulo temporal. Asimismo, desde el aspecto más posterior de la fisura de Silvio se traza una línea perpendicular a esta que acabo de mencionar, y con esto habremos tenido todos los límites, en la cara lateral al menos, de lo que sería el lóbulo temporal. Y de paso, estos límites imaginarios también nos permiten diferenciarlo pues, del parietal y del occipital. Aquí es una imagen un poco esquemática de lo que acabo de explicar realmente. Como decía, pues el lóbulo temporal no solo es la corteza, tiene unas estructuras muy importantes. Entre eso, dentro de su sustancia blanca se encuentra parte, o mejor, una gran parte de las fibras de las de Meyer, o las fibras genículo-calcarinas, que van a tener implicación, como sabemos, en la vía visual, especialmente las del haz inferior. Estas van a tener una disposición inicialmente hacia anterior, rodean el cuerno temporal del ventrículo lateral y luego se dirigen hacia atrás nuevamente hasta llegar a la corteza visual primaria. Es importante tener esto en mente porque, como veremos más adelante, las cirugías que se aplican en este lóbulo, una de las grandes implicaciones que pueden llegar a tener son afecciones a nivel de los campos visuales por ello. Bueno, esta, como ya he mostrado ahorita, sería la cara lateral, donde ya les mencioné los límites, digamos, externos, pero también vemos que internamente en la superficie tenemos tres giros importantes, que son el giro temporal superior, medio e inferior, que se encuentran divididos por los surcos temporales superior e inferior. El giro temporal superior, sobre todo en su aspecto posterior, es el que va a estar implicado pues, en el área de Wernicke, junto con giro supramarginal y angular. Aquí vemos otra representación donde se ven pues, todos los lóbulos, y aquí sería el temporal, que es el que en este caso nos importa. En cuanto a la superficie superior, esta pues constituye el piso de la fisura de Silvio.
realmente, o lo que también sería el opérculo temporal, y básicamente tiene dos grandes componentes. Una estructura anterior plana con pocas irregularidades en su superficie, que se conoce como el plano polar, que es esto, y otra mucho más, digamos, constituida por giros y surcos, que se van a conocer como los giros temporales transversos, de los cuales el más anterior y grande en términos de longitud constituye el giro temporal de Hertz. Entonces, estas son las dos grandes estructuras o partes de la superficie superior. Por otro lado, aquí tenemos, bueno, esta es una otra representación en la que también vemos el plano polar, que será el aspecto más anterior, y el plano temporal, que está compuesto por los giros transversos, entre los cuales el anterior, como decía, es el transverso de Hertz. Ya en la superficie inferior, pues probablemente es de las más complejas en cuanto al giro temporal, el lóbulo temporal, perdón, vamos a encontrar pues, varias cosas a señalar. Uno, el giro temporal inferior, que era así en su cara lateral, pues se continúa con el piso o la superficie inferior y constituirá también lo que se conoce como la circunvolución temporo-occipital externa, que sería esta. Esta circunvolución temporo-occipital externa va a estar adyacente a la que se conoce como el giro o circunvolución fusiforme o temporo-occipital interna, según algunos otros autores. A su vez, este va a estar adyacente al giro más medial, que sería el giro parahipocampal, que se separa de este fusiforme por el surco colateral que vemos acá. El giro parahipocampal en su aspecto más anterior tiene pues, lo que se conoce como el gancho o el uncus del giro parahipocampal, que sería esta estructura mesial temporal que vemos acá. Acá la vemos con más detalle. Bueno, adyacente al uncus se encuentra lo que se conoce como el surco renal, que en algunos pacientes o en algunos cerebros se continúa de forma directa con el surco colateral y en otros está descontinuo, pero realmente cuando se continúa de forma directa el surco renal no es más que la parte más anterior de lo que antes era el surco colateral. Aquí vemos la imagen del uncus ampliado, aquí vemos el mesencéfalo, cuerpos mamilares, el quiasma óptico, en fin, y vemos que el uncus tiene a su vez una especie de subdivisión, tiene un segmento anterior que mira hacia la cisterna carótida y silviana, y una cara o segmento posterior que mira directamente contra el pedúnculo cerebral y la cisterna crural. El aspecto más medial de este uncus sería el ápex, y a su vez hay una especie de muesca, que se conoce precisamente como muesca uncal, que separa el segmento posterior en segmento superior e inferior. Y bueno, ya esta sería la superficie o cara medial, que está muy implicada en la génesis de mucha epilepsia del lóbulo temporal. Básicamente constituye todo lo que sería el giro parahipocampal y las estructuras de la formación hipocampal que pues, veremos un poco más adelante. Estas estructuras mesiales las podríamos dividir en franjas, algunos autores lo dividen así, como por niveles, siendo la más inferior la parte medial del giro parahipocampal, que en este punto recibe el nombre de subículo. Se ha retirado realmente el giro parahipocampal de esta estructura para poder ver las estructuras más profundas. Aquí veríamos el uncus, que sería como la parte más anterior de dicho giro, y aquí vemos cómo se corta. El giro dentado sería, digamos, este, y sería la franja media, y la fimbria, que es una sustancia blanca que tiene relación con la formación y con el hipocampo propiamente dicho, y que va a servir como puente de salida de la información desde el hipocampo a otras estructuras como los pilares del fornix. Sería el nivel más profundo. Entonces aquí vemos lo mismo, sería la cara mesial, donde vemos el giro parahipocampal completo con su uncus. Aquí vemos el giro dentado, que le seguiría en profundidad, y finalmente la fimbria. Vemos que entre la fimbria y el tálamo existe un surco muy importante que sería sería el punto, la fisura coroidea. El aspecto más caudal y anterior de dicha sería el punto coroideo inferior, que está muy relacionado con la cirugía del lóbulo temporal, como veremos más adelante. Aquí es un esquema que busca mostrar un poco la relación que tiene todo lo anteriormente mencionado con la amígdala, que sería una estructura que se encuentra en relación directa con el uncus, especialmente con su segmento anterior. Internamente del uncus encontramos la amígdala, anterior a la cabeza del cuerpo, a la cabeza del hipocampo. Y vemos en esta estructura o en este esquema o en este corte más bien coronal de este encéfalo como la amígdala se mimetiza, es decir, se pierde un poco la diferenciación real
entre esta y los ganglios de la base, especialmente el globo pálido, por lo que hay que tener mucha atención al momento de hacer la intervención de resección de esta estructura, porque podríamos, pues, inadvertidamente afectar esta estructura gangliobasal. Finalmente, el hipocampo, ya vemos que es una estructura que sobresale desde el piso del cuerno temporal del ventrículo lateral. En esta zona tiene una especie de pedículos que se conocen como pies del hipocampo. En este corte coronal vemos entonces el giro parihipocampal, este sería el surco colateral, aquí sería el subículo, aquí tenemos el hipocampo como tal que tiene una, digamos, por esta forma que se asemeja a lo que se conocía como unos cuernos de parte de la literatura de algunas culturas previas, se le dio entonces el nombre de cuerno de Amón a esta estructura específica que tiene a su vez 4 grupos celulares que se han dividido entonces en grupos celulares de cuerpo de Amón 1, 2, 3 y 4. Está en directa relación con el giro dentado y la fimbria, que ya veíamos que eran estructuras de sustancia blanca. Entonces, ahora sí hablando un poquito de la cirugía de epilepsia del lóbulo temporal, solamente los rasgos importantes de la historia. Ya desde la prehistoria se han documentado trépanos y no se descarta que algunos de estos hayan sido hechos en relación con posibles epilepsias en estos individuos. En la antigua Grecia, Hipócrates es el primero que rechaza el origen divino de la epilepsia y propone una causa natural para la misma. No es hasta 1830 cuando se establece o se realiza la primera cirugía cerebral en un paciente que tenía algo de relación con convulsiones. En realidad, este era un absceso cerebral que estaba generando convulsiones y se lleva a cabo el drenaje del absceso, con lo que también se manejó dicha convulsión. Es hasta 1950 cuando se realiza la primera lobectomía temporal anterior para el manejo de una epilepsia psicomotora por los doctores Percival y Frederick, y esto da lugar a un inicio sistemático de cirugía específica de epilepsia en el lóbulo temporal. En el 53 se genera la resección mesial del lóbulo temporal en bloque y se lleva a cabo la descripción entonces de la esclerosis mesial temporal. En el 53 se lleva a cabo una resección bilateral del lóbulo temporal mesial y esto marca un hito porque demuestra que esto genera una amnesia severa en los pacientes. No eran capaces de aprender nada más a partir de esta cirugía y se descartó por ello a partir de ese momento llevar a cabo este tipo de manejo quirúrgico. En la década del 60 se desarrolla el estéreo G. En la década del 70 se lleva a cabo la primera amígdalo-hipocampectomía selectiva. En el 80 se describe la vía o la técnica transilviana para la misma. En el 99 se empieza a hablar de la radiocirugía estereotáxica para epilepsia temporal mesial. Y pues ya en las últimas décadas se ha hablado de la estimulación cerebral profunda, respuesta neural cerrada, el LIT, en fin. De todas estas cosas hablaremos un poquito más adelante. El advenimiento de tecnología y estudios también ha permitido aumentar el éxito quirúrgico en cuanto al control de crisis en estos pacientes. Así pues, en la década de los 50 se contaba con mucho menos que en la actualidad, con este tipo de arsenal como la electromiografía, la neumografía, en fin, la tasa de éxito era alrededor del 50%. En el 80 se establece la videotelemetría, la tomografía, la resonancia magnética, el PET, el test de WADA, la electroencefalografía invasiva, con lo que la tasa de éxito aumenta hasta el 70% en algunas series. Y finalmente, tecnología más reciente como la resonancia magnética funcional, las técnicas de neuroimagen multimodal, etcétera, han aumentado la tasa de éxito hasta el 80%, incluso algunas series hablan del 90%. La epilepsia es una enfermedad importante porque afecta alrededor de 70 millones de personas, según la OMS y otras entidades importantes. El 30% además, alrededor de un tercio, van a ser refractarias al manejo médico y podrán entonces ser candidatas a algún tipo de intervención quirúrgica. La epilepsia del lóbulo temporal representa en general el 60% de los casos de la epilepsia total. En el contexto de la epilepsia del lóbulo temporal, las estructuras mesiales como el hipocampo, la corteza entorrinal, la amígdala, etcétera, son las que mayormente se ven implicadas en la misma. A su vez, la epilepsia del lóbulo temporal, además de ser un número importante en el total de la epilepsia, es la causa más común de epilepsia refractaria. Y dentro de la epilepsia del lóbulo temporal, la esclerosis hipocampal se reporta hasta en el 70% de estos pacientes con enfermedad refractaria al manejo médico. Estos pacientes suelen presentar alteraciones cognitivas como la ansiedad, depresión y otras alteraciones emocionales, dado la relación tan importante que tiene el lóbulo temporal con estructuras del sistema límbico y círculo de Papez, como ya veremos. La epilepsia del lóbulo temporal, en términos generales, la podríamos dividir en dos grandes grupos. La epilepsia del lóbulo temporal mesial,
que va a estar relacionada con todas estas estructuras mesiales que les explicaba ahorita, y la del lóbulo temporal lateral o neocortical, que va a estar asociada a afecciones que pueden ser displasias corticales, tumorales, malformaciones vasculares, entre otras causas, que van a afectar estas estructuras laterales del lóbulo temporal y también pueden convertirse en un foco de epilepsia. Otros autores adicionan el subtipo temporal plus o síndrome temporal perisilviano, en el cual se afecta o el foco epileptogénico no solamente está centrado a nivel del lóbulo temporal, sino que hay estructuras adyacentes como la ínsula, la base del lóbulo frontal, entre otros. La epilepsia del lóbulo temporal, del lóbulo mesial, perdón, es el subtipo, como ya dije, más común y pues estas son las estructuras más comúnmente implicadas. La edad de inicio en la epilepsia mesial es de aproximadamente los 10.9 años y en la neocortical es más tardía, alrededor de los 23 años. La crisis, sobre todo cuando se comprometen estructuras mesiales, suelen ser focales con pérdida de la conciencia, acompañadas de automatismos estereotipados, alteraciones del lenguaje, frecuentemente precedidas por auras epilépticas, o crisis focales conscientes con síntomas viscerales, sensoriales y autonómicos, perdón, manifestaciones cognitivas o emocionales asociadas a la misma, y pues el aura epigástrica se considera realmente muy típica de la epilepsia del lóbulo temporal mesial. Entonces, ¿por qué hay tanta afección emocional, cognitiva, eh, psiquiátrica en estos pacientes? Pues porque, digamos, miren las estructuras que se pueden ver afectadas. Cuando, por ejemplo, la epilepsia está en relación con el área auditiva primaria, que está en relación con el giro transverso de Hertz, que les mencionaba hace un momento, pues vamos a ver que el paciente puede tener alucinaciones auditivas. Cuando está un poco más en el aspecto posterior, en la unión ya con el lóbulo occipital, puede haber asociadas alucinaciones visuales. Cuando hay un temporal plus, como les mencionaba, que es un subtipo para algunos autores en el que se afecta la ínsula, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que pueden haber síntomas autonómicos, viscerales, sensoriales. Cuando se afecta la amígdala, esta estructura en relación con el uncus, vamos a ver asociación con depresión. Cuando se afecta el hipocampo, puede haber ansiedad, también depresión. Comportamiento evitativo, por ejemplo, cuando hay alteraciones que estén en relación con las conexiones entre la amígdala y la sustancia gris peraconductal. En fin, son estructuras que pues, están relacionadas con todo esto. Cuanto a las causas generales de la epilepsia del lóbulo temporal, como ya he dicho en varias oportunidades, la esclerosis hipocampal es la más importante, pero hay otras causas como los cavernomas, las displasias corticales, tumores entre los que resalta el gangliobloma, el DINET, y otros tumores pues, de curso insidioso, pero característicamente muy epileptogénicos. Este es un esquema pues, que muestra un poco eso. La esclerosis hipocampal merece un capítulo aparte, porque realmente por mucho es la causa más importante y además la más relacionada con la refractariedad, que es lo que más lleva a la cirugía. Como ya dije, o como mencionaba un poco, es una condición neuropatológica caracterizada por pérdida neuronal selectiva y gliosis de regiones específicas del hipocampo, principalmente las áreas CA1, 3 y 4, además del giro dentado. ¿Qué la causa? Realmente no hay una causa específica o única, realmente se han hipotizado diferentes causas que podrían en pacientes además con susceptibilidad llevar a cabo llevar el desenlace de la enfermedad. Las crisis febriles prolongadas, por ejemplo, se han asociado a esta, aunque no se sabe si es que realmente son pacientes con crisis febriles que ya tenían la predisposición por la alteración hipocampal y por eso, pues, de alguna forma desarrollan la crisis, o sea, no se sabe si es causa o consecuencia. Los estatus epilépticos también se han asociado, la hipoxia y la isquemia, porque estas zonas son altamente sensibles a la hipoxemia, el traumatismo cronoencefálico por lesiones directas o indirectas de esta zona, que realmente es muy sensible, las infecciones, especialmente encefalitis hepáticas o algunas que causen alteraciones isquémicas a la zona, malformaciones del desarrollo, predisposición genética y algunos procesos autoinmunes. Esta es una foto pues, de una placa histopatológica en la que se evidencia la clara pérdida celular y fíjense que curiosamente la zona 2 es la que menos se ve afectada en relación con las otras. Pues esta es una subdivisión, una clasificación que ha propuesto la ELAE, la que la tipo 1 hay una afección principal de las zonas CA1 y CA4, la tipo 2 CA1, la tipo 3 CA4. Realmente los estudios son contradictorios, algunos sugieren que estos subtipos pueden estar relacionados o no con mejores respuestas al tratamiento médico quirúrgico, pero otros sugieren lo contrario, de manera que no hay una unanimidad de conceptos al respecto. En cuanto a la imagen, pues lo típico es que uno encuentre una atrofia de la región de la formación hipocampal, es decir, del aspecto más mesial de los lóbulos temporales. Por ejemplo, aquí observamos una atrofia del lado izquierdo, que se caracteriza por un aumento del cuerno temporal del ventrículo lateral, precisamente por la pérdida de
tejido cerebral en esa zona. Además, también, sobre todo en las secuencias de FLAIR y T2, se suele acompañar de una hiperintensidad de grado variable, como podemos observar, una leve hiperintensidad en relación con el otro lado. Aquí vemos lo mismo, pero del lado derecho, este ya sería un FLAIR, y aquí vemos un compromiso bilateral que se presenta hasta en el 10% de los casos. Aquí vemos otro ejemplo del lado izquierdo, otro ejemplo del lado derecho, comparen los cuernos temporales y la intensidad de señal en ambos lados, y otro ejemplo bilateral. Entonces, en cuanto a la cirugía ya como tal del lóbulo temporal en epilepsia, hay que decir que este lóbulo, por pues, toda la epidemiología que les acabo de mencionar en cuanto a la epilepsia y el mismo, se ha convertido en el sitio de mayor cantidad de cirugía resectiva en epilepsia. La primera línea de manejo para todas estas epilepsias sigue siendo médica, y eso hay que dejarlo claro. Pero cuando hay refractariedad, después del uso de dos medicamentos con adecuado esquema, etcétera, hay que pensar en la posibilidad y la necesidad de la cirugía. ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía? Disminuir o curar las crisis, evitar la morbilidad neurológica y neurocognitiva en lo que se pueda, lo más posible, y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si se documenta refractariedad, estos pacientes deben ser evaluados por un equipo de epilepsia adecuadamente configurado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el proceso desde que un paciente se le diagnostica una epilepsia y es llevado a cirugía tiene en medio una cantidad de estudios, de juntas, de opiniones interdisciplinarias de expertos que deben ser llevadas a cabo para darle el mejor enfoque al paciente y poder realmente brindarle la mejor opción terapéutica. Entonces, estos pacientes deben ser llevados a un protocolo prequirúrgico para cirugía de epilepsia que incluya una adecuada, por supuesto, historia clínica y exploración neurológica, incluida la semiología clara de las crisis, que ya de entrada la semiología nos puede empezar a orientar dónde puede venir la crisis. Estos pacientes casi que sistemáticamente van a ser sometidos a videos telemetrías, electroencefalogramas con duración variable para poder documentar las crisis y correlacionar la actividad de las mismas con la clínica de los pacientes. Casi que también es mandatorio, como estudio imagenológico básico, una resonancia magnética estructural con protocolo especializado. El más típico es el Harness, que, bueno, ya mencionaron algo de eso en la charla pasada, pero básicamente son secuencias tridimensionales de alta resolución que incluyan un T1 con secuencia isotrópica con cortes de menos de 1 milímetro, FLAIR de por lo menos de 3 milímetros, T2 coronales perpendiculares al hipocampo para estudiar con mejor, digamos, especificidad dicha estructura. Los estudios funcionales, de los cuales hablaré un poco más adelante, se usarán en mayor o menor medida dependiendo de la necesidad por el caso, de la claridad que hayan aportado nuestros estudios iniciales mandatorios que acabo de mencionar y pues de los recursos, por supuesto, con los que se cuente. La evaluación neuropsicológica y psiquiátrica es importantísima, la psiquiátrica, porque como ya vieron, la epilepsia del lóbulo temporal, por toda su relación con el círculo de Papez, se asocia mucho a alteraciones psiquiátricas, y neuropsicológica porque también estos pacientes precisamente suelen tener afecciones en sus funciones cognitivas y comunicativas, sobre todo, del lenguaje. La evaluación invasiva, que básicamente está representada por el estereo G y los electrodos subdurales, pues se usará no en todos los pacientes, pero sí en aquellos en los que las pruebas no invasivas no presenten concordancia, y se usa precisamente para definir con precisión la zona epileptogena por monitoreo intracraneal. Cuando se sospecha una afección profunda mesial, pues la mejor opción son los esteroides. Cuando se sospecha una afección neocortical, por ejemplo, una displasia cortical que no esté siendo visualizada en las imágenes de resonancia magnética, pues la idea sería llevar a cabo, por ejemplo, unos electrodos subdurales que podrían ser muy útiles en este contexto. Finalmente, con toda esta información de todos estos estudios, de todo este análisis del paciente, se debe llevar a cabo una junta multidisciplinaria compuesta por neurólogos, neurocirujanos, neuropsicólogos, psiquiatras, idealmente, a veces también radiólogos, que entonces permita definir las conductas a tomar. En cuanto a los estudios de imágenes funcionales, miren la importancia que pueden llegar a tener. Es muy curioso porque, por ejemplo, uno observa esta resonancia magnética, es una resonancia en T2, en la que uno, si compara los cuernos temporales, incluso podría decir que este cuerno está un poquito más ensanchado, con lo que podría uno hipotizar la posibilidad de una esclerosis hipocampal, aunque realmente no sea una atrofia como tal, pero pues se podría llegar a considerar. También podría pensar uno que se trata de una displasia cortical, que a veces también pueden ubicarse en esas zonas, pero resulta que cuando existen dudas, por ejemplo, ante ese tipo de entidades, uno puede entonces hacer uso de los estudios funcionales. Estos son imágenes, el B y el C, de PET, el primero con fluorodeoxiglucosa radiomarcada, y el segundo con metionina. ¿Qué observamos? Hay un hipometabolismo en el PET con fluorodeoxiglucosa,
pero hay un hipermetabolismo, una hipercaptación en el de metionina. Ya eso prácticamente me descarta que se trate de una esclerosis hipocampal, de una displasia cortical, etcétera, porque todas estas afecciones muestran un patrón de hipometabolismo en ambos estudios de PET. Casi que el único, digamos, alteración que se encuentra en esa zona en relación con la epilepsia que podría dar esta hipercaptación sería un gangliobloma. ¿Por qué? Porque la metionina, un aminoácido fundamental en la producción de proteínas, es usado para el recambio celular en este tipo de tumores y por eso dan esta hipercaptación. En efecto, este paciente fue sometido a una resección mesial temporal y el diagnóstico fue un ganglioma. Entonces, fíjense cómo la resonancia sola, por ejemplo, se puede quedar corta y podría darnos falsos positivos o negativos, y muchas veces son estos otros estudios los que nos permiten aclarar la situación. Por el contrario, aquí vemos esta leve hiperintensidad en la región cortical temporal posterior, y pues estas no mostraron captación en ninguna de las dos y se trató finalmente de una displasia cortical, lo que sí es compatible con este patrón en los estudios funcionales. Entonces este cuadro resume un poquito los principales estudios. Tenemos entonces la resonancia magnética, el PET con fluorodeoxiglucosa, que pues muestra el consumo de glucosa, la PET con metionina, que pues básicamente, como les dije, ya nos habla de aumento de producción proteínica, generalmente por tumores como el ganglioma, el SPET que nos muestra el flujo y la perfusión de las zonas específicas del cerebro, y el MEC que nos va a mostrar los campos magnéticos generados por los estímulos eléctricos en un proceso de una crisis epiléptica, la electromiografía. Eh, entonces, por ejemplo, en la esclerosis hipocampal, pues la resonancia muestra una atrofia, bueno, un poco lo que ya les comentaba, hay hipometabolismo en ambos PET, en el SPET hay una hiperperfusión en el momento ictal, pero en el espacio interictal hay una hipoperfusión, porque estos son tejidos que crónicamente se han sometido a daños que hacen que en su condición basal tengan menos perfusión que el tejido cerebral sano. Y pues en los campos magnéticos vamos a ver una fuente mesial. Y así, bueno, con cada uno de ellos no voy a andar en esto, pero esto se lo doy como para que lo tengan, si pueden tomarle pantallazo y sepan de alguna forma de qué manera esto de forma complementaria nos puede ayudar a acercarnos a un diagnóstico cuando hay dudas. ¿Listo? A veces es muy claro todo, la clínica, la electromiografía, la resonancia, todo coincide y pues no es necesario tanto, pero otras veces sí, y entonces se puede ayudar una de estas otras ayudas. El test de WADA no es más que la inyección a través de la carótida interna de amobarbital generalmente, aunque también se utilizan otros fármacos, con el objetivo de silenciar, por decir así, ese hemisferio y en ese momento hacer pruebas neurocognitivas del lenguaje y ver, establecer la dominancia del mismo. Esto se hacía, o sea, digo se hacía porque aunque aún se hace, cada vez se hace menos porque estos estudios y las resonancias funcionales han hecho que no sea necesario y al ser estudios no invasivos, pues tienen menos riesgos. Entonces, hoy en día se reporta, bueno, hasta el 2021 se reportaba que solo el 12% de los centros realizaba el test de WADA, la mayoría lo reemplazaban por resonancia funcional y MEC. ¿Cuál podrían ser indicaciones? Bueno, cuando hay una falla de la resonancia funcional por imposibilidad de hacérsela por agitación del paciente, discapacidad, por ejemplo, cuando la resonancia funcional muestra actividad atípica o bilateral, no clara, cuando haya un riesgo elevado de amnesia global postquirúrgica, como cuando hay afección bilateral, por ejemplo. Bueno, son situaciones específicas, sin embargo, aún para estas situaciones hay algunos subtipos de la resonancia funcional y el MEC podrían realmente reemplazarlo y por eso hoy en día se usa cada vez menos. Entonces, cuando hablamos de la cirugía del lóbulo temporal, tenemos dos grandes grupos de cirugía. Tenemos la lobectomía temporal anterior, que fue la descrita por allá en 1950, y la amígdala hipocampectomía, que se describió pues, un par de décadas después. En realidad, digamos, el control de la crisis es bastante bueno y es muy comparable en ambos subtipos de la intervención. En la lobectomía temporal anterior lo que se ve, lo que hacemos es lo que se ve en la imagen, que es que se quita realmente casi que todo el aspecto anterior, incluido el aspecto mesial del lóbulo temporal. Y en la amígdala hipocampectomía selectiva lo que se hace es que a través de diferentes vías, como puede ser la transilviana, descrita por el doctor Yasser Gil, la subtemporal, o las transgirales o transurcales, transtemporales, pues se trata de llegar al aspecto mesial y solamente hacer la resección del hipocampo, generalmente la amígdala y el giro parahipocampal. Cada uno de estos, digamos, subabordajes o subtipos de abordaje tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, el transilviano, pues que no hay que hacer transgresión del tejido encefálico para llegar al aspecto mesial. Desventaja, pues que hay que manipular mucho la cisura silviana, con ello los vasos sanguíneos, a veces hay lesiones vasculares, se asocia a veces a espasmo, en fin.
El transcortical, bueno, pues precisamente que hay que hacer una agresión del encéfalo para poder llegar, podría ser la desventaja. Y en el subtemporal se ha escrito que hay que hacer una gran retracción del lóbulo temporal, lo que se asocia a edema cerebral y podría generar complicaciones. Como les decía, en ambos la tasa de éxito es muy similar, ahorita andaremos un poquito más en ello, pero ¿por qué entonces diría uno, bueno, por qué entonces ponernos a quitar solo la parte mesial, lo que de alguna forma podría implicar un poquito más de dificultad para poder llegar allá que simplemente quitarlo todo? Pues precisamente porque también los resultados neurocognitivos, visuales, por la posibilidad de la lesión de las vías geniculocalcarinas, etcétera, pues se tienden a disminuir cuando se hacen este tipo de abordajes menos agresivos. Por otro lado, pues la resección de una lesión específica ya tiene una tasa de éxito, según algunas fuentes, un poco más baja y dependerá del adecuado planeamiento y de que se retire realmente toda la lesión epileptogénica. Bueno, esto es un poco lo mismo, pero esquemáticamente hablando, esta es una lobectomía temporal anterior típica, en la que se quite, como ya dije, toda la parte del polo temporal, el aspecto anterior. Ya veremos hasta dónde se puede quitar. Y pues esta sería una ya más selectiva. Independientemente de cuál de las dos se utilice en una cirugía de lóbulo temporal para la epilepsia, existen unos predictores que nos dan ya un mal pronóstico quirúrgico en cuanto a los resultados. Entonces, por ejemplo, una alta frecuencia de crisis previo a la cirugía ya es un mal pronóstico postoperatorio. Las crisis tónico-clónicos generalizadas secundarias también se han asociado con peor pronóstico que los que no la tienen. El que haya habido mucha historia de estatus epilépticos en el pasado también se asocia a menores resultados. Y síndromes de epilepsia temporal plus, pues porque como su nombre lo indica, lo más probable es que van a estar involucradas otras estructuras como la ínsula, partes del lóbulo parietal o frontal que probablemente no van a ser abordadas en una cirugía de lóbulo temporal convencional. Entonces hablemos primero de la lobectomía anterolateral estándar. Entonces, en cuanto a la extensión de la resección neocortical lateral, esta varía. Inicialmente se hablaba de 4 a 5 centímetros en el hemisferio dominante desde el polo hacia atrás y entre 5 y 6 en el no dominante. Sin embargo, esto ha sufrido algunos cambios y hay controversia porque realmente, según estudios funcionales más actuales, se dice que pueden haber implicaciones importantes de áreas del lenguaje relacionadas con el lenguaje, sobre todo a estas distancias. Entonces, se propone por otros autores que no sea más de 3.5 centímetros en el hemisferio dominante y 4.5 en el no dominante. También cuando se pueda, cuando se descarte por todos los estudios de electroencefalografía o funcionales, la implicación en la epilepsia del giro temporal superior, este debería ser preservado, porque definitivamente es el que también, ya hemos dicho, se encuentra más implicado en los procesos del lenguaje del paciente. Un poquito de la técnica quirúrgica, pues el paciente en términos generales, esto puede variar un poco de cirujano a cirujano, de experiencia a experiencia, porque por ejemplo, muchos cirujanos ni siquiera utilizan Mayfield para una lobectomía, pero pues esta sería una de las descripciones posibles. Entonces se gira la cabeza 50 grados hacia el lado contralateral y se extiende 30 grados hacia la cisura de Silvio, para que la cisura de Silvio, perdón, quede paralela a la mesa. Se baja el vértex unos 10 grados haciendo que la región temporal quede paralela al suelo. Luego se hace toda la parte del colgajo cutáneo, bueno, un poco lo mismo que siempre hacemos con este tipo de abordajes en la región temporal. Se tiene que hacer la disección cuidadosa a nivel de la fase temporal para no dañar el nervio facial y se deja un colgajito de músculo adherido al hueso para al final pues volver a unirlo. Luego ya se hace una vez se expone como tal el lóbulo temporal, se debe hacer la medición que les mencionaba desde el polo temporal. Y bueno, por ejemplo, aquí dicen que si es un lóbulo, un hemisferio dominante, debería ser de tan solo unos 3, máximo 4 centímetros desde el polo temporal hacia atrás, lo que vamos a generar la resección como tal. Luego se inicia la resección del lóbulo temporal lateral, como pueden ver. Para ello, la corteza temporal lateral puede ser resecada en bloque utilizando aspiración ultrasónica o coagulación, lo que yo he visto que hacen muchos docentes es hasta con bipolar y microtijera se va haciendo poco a poco la resección y la succión básica, pero también se puede utilizar succionador ultrasónico. La corteza se eleva a nivel de la sustancia blanca, idealmente sin ingresar en este punto al ventrículo. Entonces se demarcan los límites de nuestra lobectomía, de nuestra corticotomía, y se empieza a hacer la resección de la parte cortical sin llegar al ventrículo lateral. Luego sí se va a buscar la apertura ventricular y resección de la amígdala. Entonces para ello, en el cuadro A vemos que el ventrículo se abre utilizando un disector un Penfield, poco según los gustos del cirujano también, disector de Penfield o ultrasónico. En la B podemos ver que se identifica el punto coroideo en el origen del plexo coroideo dentro de la fisura coroidea. Por eso les mencionaba cuando les mostraba que el punto coroideo era ese aspecto más anterior y caudal de la fisura coroidea, por donde iba a estar pasando la coroidea anterior, pues que era un punto importante en uno de los landmarks quirúrgicos de esta cirugía.
La línea imaginaria que pueden ver en verde se traza entonces entre la arteria cerebral media y la coroidea, y esto va a delimitar una línea que permitirá una resección segura de la amígdala, porque recuerden que cuando les mostraba la anatomía al inicio, la amígdala no tiene una división clara con los ganglios de la base, y esta demarcación nos va a evitar que nos superemos este límite y hagamos una lesión de los ganglios basales. La amígdala puede ser resecada en bloque o mediante una cuidadosa separación de tejido uncal subyacente. Ya cuando hacemos esto, pues procedemos a la resección del hipocampo, para lo que se utiliza un disector para elevar el pie del hipocampo exponiendo los perforantes de la arteria cerebral posterior. Se hace una coagulación cuidadosa de dichas arterias para evitar sangrados inadvertidos. Hay que tener mucho cuidado en esta parte de la cirugía con no lesionar la coroidea anterior. En AC podemos ver cómo el cuerpo del hipocampo se eleva con la ayuda de un cotonoide, una torunda, y se separa del giro parahipocampal. Y en la D vemos como una vez que se alcanza la cola del hipocampo, se coagula y se divide el mismo. Fíjense cómo se ve aquí la estructura hipocampal, muy chévere. La idea realmente de la resección del hipocampo es tratar de quitarlo en una sola pieza para que se puedan llevar a cabo los estudios histopatológicos pertinentes de forma adecuada. Bueno, en cuanto a la técnica de la amígdalo hipocampectomía, bueno, esta es una de las que les quise traer. En esta específicamente hicieron una transcortical a través del giro T1. Entonces vemos que la incisión suele ser mucho más pequeña, una incisión curvilínea temporofrontal en el cuero cabelludo proporciona acceso al lóbulo temporal. En la B vemos cómo la craniostomía se suele centrar sobre el giro temporal superior, en este caso por el abordaje que el cirujano quiso hacer. En la C la duramadre se abre en forma semicircular, y se refleja sobre el músculo temporal, lo que estamos viendo acá. En la D vemos cómo se realiza una corticotomía a lo largo del borde superior del giro temporal superior hasta contactar la aracnoide de la cisura de Silvio, que nos va a servir como el límite superior entonces de este abordaje. En el E se crea un corredor trans T1 guiado por la aracnoides que apunta hacia el cuerno temporal del ventrículo. En el F vemos cómo se inserta unos separadores y estos se colocan dentro del cuerno temporal para exponer entonces adecuadamente el cuerno Damón. La fisura coroidea representa el límite medial de la disección hipocampal en esta cirugía también. La G nos muestra cómo el hipocampo se desconecta a lo largo del borde del cuerno temporal lateral a la eminencia colateral. En el H observamos el hipocampo ya, este se empieza a retraer lateralmente, como pueden observar, se empieza a separar y así se facilita la disección del mismo de la fimbria que se adhiere a la fisura coroidea y se logra así la desconexión medial del mismo. En el I vemos como el hipocampo, ya aquí se ve el hipocampo mucho más claramente, se libera de su cubierta aracnoidea enrollándolo de medial a lateral y separándolo del pedículo vascular, un poco lo mismo que hacíamos ahorita. En el J vemos como el hipocampo se extrae en una sola pieza idealmente, aquí vemos al cirujano extrayéndolo. El K, pues el tectum del mesencéfalo marca el límite posterior de la resección, hay que tener mucho cuidado también con ello. Y bueno, en el L, una vista de cómo quedó una vez se cumplió con la resección. Aquí vemos el hipocampo una sola pieza y pues las imágenes postoperatorias. Entonces, como decíamos, en el control de las crisis, estas dos técnicas son bastante comparables y son bien seleccionados los pacientes. ¿A qué me refiero con ello? Pues por supuesto un paciente que se haga una amigdalohipocampectomía tiene que ser un paciente en el que se cuenta con una gran certeza a través de la clínica, de los estudios, etcétera, que el problema es mesial temporal, porque si tiene focos neocorticales, no es infrecuente la asociación de la esclerosis mesial temporal, hasta en el 60% de los casos, en algunas fuentes, podría estar asociada, por ejemplo, con displasia cortical. Entonces, si tengo una displasia cortical que pasó inadvertida en el aspecto lateral y yo hago una amigdalohipocampectomía, probablemente este paciente va a seguir teniendo descargas. Pero bueno, en el contexto ideal, que fue cuando se hicieron buenas selecciones, suelen ser buenos los resultados. Les quise traer, por ejemplo, esta metaanálisis y revisión sistemática publicada en el Journal Europeo de Epilepsia en el año 2020, en el que se realizó una búsqueda en las bases de datos Medline, Embase y Cochrane, utilizando palabras claves relacionadas con la lobectomía temporal anterolateral y la amígdalo-hipocampectomía selectiva, y los defectos del campo visual que podrían estar asociados a ellas. Se incluyeron estudios previos que comparaban ambas técnicas en cuanto a ausencia de crisis y la incidencia de defectos del campo visual. En total, 23 estudios retrospectivos y 3 estudios prospectivos con un total de casi 3.000 pacientes fueron incluidos y se dividieron en las técnicas, como lo pueden observar entre paréntesis. Se agruparon entonces las razones de riesgo y con intervalos de confianza para analizar cada resultado. ¿Qué se demostró con este metaanálisis? No hubo una diferencia significativa en cuanto al control de las crisis. Realmente ambas técnicas fueron bastante buenas en general, o por lo menos equiparables,
teniendo resultados de control de crisis total de más del 60% en ambos grupos. Entre estos dos procedimientos, y esto fue, bueno, como digo, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, en el análisis por subgrupos se comparó el control de crisis entre el abordaje temporal lateral anterior y la amígdala hipocampectomía transilviana, y entre los abordajes cuando era amígdala hipocampectomías transcorticales y transilvianos. En el primer análisis por subgrupos sí se demostró una leve ventaja de la lobectomía temporal anterior por encima del abordaje de la amígdala hipocampectomía transilviana en cuanto al control de crisis. Sin embargo, fue modesta la diferencia. En cambio, cuando se comparó, ya cuando era amígdala hipocampectomía como tal, fuera transilviana o fuera transcortical, no hubo diferencia estadísticamente significativa en el control de las crisis, o sea, fueron equiparables. En cuanto a los defectos de campo visual, 6 estudios fueron incluidos en el metaanálisis sobre defectos de campo visual y la probabilidad de presentar defectos fue significativamente menor en la amígdala hipocampectomía selectiva en comparación con la lobectomía temporal. No fue una diferencia muy marcada, miren que el RR fue de 0,87, pero fue estadísticamente significativa con una P de 0,05. Eso va en consonancia con lo que también dice un poco la revisión general de la literatura, porque en la medida en que es algo menos invasivo, hay menos probabilidad de generar lesión a las fibras geniculocalcarinas. Las conclusiones de los autores: según este metaanálisis, no existe una diferencia significativa en el procedimiento, en los procedimientos de amígdala hipocampectomía selectiva o lobectomía temporal anterolateral en cuanto a quedar libre de crisis. O sea, el control de crisis es más bien similar. Bueno, los cambios de los subgrupos que ya les mencioné, y este estudio sugiere que sí puede haber una leve mejoría en relación con los daños del campo visual cuando se hace amígdala hipocampectomía comparado con lobectomía temporal estándar. Esto es una tabla muy interesante porque miren esto. Nos muestra estudios en el caso de los adultos de pacientes que fueron sometidos a diferentes técnicas de lobectomía, tanto selectivas como estándar, etcétera, desde el 78 al 2017. Y lo que vemos es que en total fueron más de 3.000 pacientes y las tasas de éxito fueron, metiendo todos los estudios, el rango varía entre 34 y 93%, pero realmente entre el 34 y 93% fueron estudios un poco más bien aislados. La mayoría de estudios, como se pueden dar cuenta, están entre el 60 y 85%. Entonces, la tasa de éxito en cuanto al control de crisis de este tipo de abordajes, tanto del amígdala hipocampectomía como la lobectomía temporal anterior estándar, ronda del 60 al 80-85%. En niños no fue muy diferente, miren las tasas, fueron muy similares. Estos fueron estudios entre el 1970 y 2015, con un total de 284 niños. En cuanto a la morbimortalidad, realmente no es muy mortal esta intervención en ninguna de sus dos versiones. La tasa de mortalidad es tan baja como menos del 1%. Miren que, por ejemplo, estos fueron estudios también entre 1984 y 2015, más de 4.000 pacientes, y no hubo ni una sola muerte reportada. En cuanto a las complicaciones, estos se dividieron en complicaciones generales, mayores y permanentes. Las generales variaron entre el 5.5 y 17.9, las mayores entre el 1.8 y 13.4, y las permanentes entre el 0 y el 2.6. ¿Qué complicaciones solemos tener? Bueno, déficit de campo visual, como ya hemos visto. Realmente, si uno hiciera campimetría, José, cuando se le hacen las campimetrías a los pacientes, la tasa puede ser tan variable como entre el 15 y el 100% según los autores. Sin embargo, sintomático, o sea que realmente el paciente lo percibe y que eso afecta de alguna u otra manera su vida diaria, pues esto es mucho más bajo, entre el 2 y el 35%. La hemiparesia por lesión de la arteria coroidea anterior o edema cerebral, por ejemplo, se ha asociado también el infarto cerebral de diferentes zonas por vasoespasmo, sobre todo en la vía transilviana de la amígdala hipocampectomía, el edema cerebral por manipulación vascular o hinchazón postquirúrgica. Este se ha asociado, por ejemplo, a la manipulación con espátula en la subtemporal. Hidrocefalia rara, pero se presenta. La infección un poco rara, pero también se presenta. Y bueno, la mortalidad, como dije, es muy baja. En cuanto a los resultados cognitivos, la memoria global, por ejemplo, se evaluó en muchos estudios. Inicialmente se pensó que se podía afectar de manera franca, y no, realmente la memoria global no se ve tan importantemente afectada. De hecho, tan solo el 1% o menos podrían tener daños importantes en ese aspecto de la memoria. No ocurre lo mismo con la memoria verbal, en la que las alteraciones se pueden encontrar hasta en el 25 al 51% de los pacientes a los que se le hace una resección o cirugía, sobre todo en el hemisferio dominante, que suele ser el izquierdo. La memoria no verbal se afecta, pero con menor frecuencia, entre el 6 y 32%.
En cuanto al control de crisis y cognición, pues un mal control de crisis no se asocia necesariamente, según los estudios, con peores resultados cognitivos o psiquiátricos en los pacientes. Los abordajes, es decir, que sea amigdalohipocampectomía versus temporal anterior lateral, pues realmente la amigdalohipocampectomía parece que tiene un menor impacto cognitivo. En algunos estudios, sin embargo, hay otros estudios que muestran resultados contradictorios, es decir, no hay una unanimidad de conceptos claros al respecto. Se supone que esa es la mayor ventaja de esta, pero pues no es algo consistente en todos los estudios, como pueden ver. La función del lenguaje se sabe que puede mejorar, especialmente en los pacientes en los que hay un control adecuado de las crisis después de la cirugía. Entonces, como predictores de temperamento de la memoria no verbal, se han establecido la edad más tardía de inicio de las crisis, una edad avanzada al momento de la cirugía, el estado funcional del lóbulo temporal mesial resecado y las complicaciones posoperatorias que se puedan presentar. En cuanto a los resultados psiquiátricos, la epilepsia del lóbulo temporal, como ya hemos dicho, está estrechamente relacionada con trastornos psiquiátricos y hasta el 50% de los pacientes pueden desarrollar depresión después de la cirugía. El 25% presenta complicaciones psiquiátricas nuevas y persistentes o una exacerbación de trastornos preexistentes. Algunos estudios, de hecho, han reportado un aumento en los niveles de paranoia en pacientes sometidos a lobectomía temporal anterior especialmente. No se ha encontrado una relación significativa entre el tipo de abordaje quirúrgico y la aparición de depresión posoperatoria, y el predictor más fuerte descrito de un mal resultado psiquiátrico tras la cirugía es contar ya con estas alteraciones psiquiátricas previas. Bueno, hablando un poquito ya de otras técnicas más recientes a la cirugía propiamente dicha, hablaremos entonces de las dos más importantes y con esto también nos acercamos un poco ya al final de la charla. Entonces vemos que la radiocirugía estereotáxica hace referencia a la destrucción de las estructuras temporales mediales mediante radiocirugía con gamma knife, y esto se ha propuesto como un enfoque alternativo a la cirugía resectiva para la epilepsia del lóbulo temporal. Este enfoque, digamos que tuvo mucho auge y fue visto como una gran opción, sobre todo por su seguridad y teniendo mucha, digamos, expectativa con la eficacia que pudiera tener. En ese sentido, en 2018 se publicó este ensayo clínico controlado, aleatorizado y con seguimiento simple, el Rose Trial, que buscó evaluar la radiocirugía versus la cirugía abierta para la epilepsia del lóbulo temporal mesial. Los adultos elegibles para cirugía abierta fueron, digamos, tomados de 14 centros ubicados entre Estados Unidos, Reino Unido e India. El tratamiento entonces consistió en radiocirugía con 24 grays en una isodosis del 50%, dirigida a las estructuras mesiales o a una lobectomía temporal anterior estandarizada. Se comparó con la lobectomía clásica. Los resultados evaluados fueron la remisión de la crisis, la memoria verbal, la calidad de vida al seguimiento a los 36 meses. En total, 58 pacientes, 31 en el grupo de la radiocirugía y 27 en el grupo de la lobectomía fueron incluidos. ¿Qué se encontró? De un total de estos 51 pacientes, 16 pacientes del grupo de la radiocirugía, o sea, el 52% del total, y 21 pacientes del grupo de la lobectomía temporal anterior, o sea, casi el 80%, lograron una remisión de las crisis. O sea que hubo un mejor rendimiento en control de crisis en el grupo quirúrgico, con una diferencia de alrededor del 26%. Aparte de eso, llama la atención otro. Este esquema nos muestra como el comportamiento en cuanto a la ausencia de crisis en bloques de 3 meses, desde el mes 0 hasta el mes 36, que vemos que con la cirugía se logra un control bien significativo de las crisis, casi que de forma inmediata con la cirugía. Como pueden ver, casi que al inicio del seguimiento, ya el 81% más o menos presentó ausencia de crisis en esos primeros 3 meses de evaluación. En cambio, con la radiocirugía el resultado se va viendo de forma paulatina y progresiva en el tiempo, por lo cual de todas formas es bueno porque sugiere que con el tiempo y con seguimientos más largos incluso podrían documentarse mejores tasas de control de crisis en estos pacientes. En cuanto a esto vemos que no hubo diferencias estadísticamente significativas en la evaluación de la escala de memoria de Wechsler, que evalúa memoria global entre los dos grupos, ni en el cuestionario de calidad de vida que se le hizo a los pacientes hasta los 36 meses. Sí hubo P estadísticamente significativa en las pruebas de aprendizaje verbal. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, aunque fue evidentemente mejor el resultado en el grupo de la radiocirugía en el primer y segundo año, al cabo del tercer año ya se estaban acercando mucho y realmente la tendencia era a una igualdad en cuanto a este
digamos, en cuanto a esta prueba de aprendizaje verbal. Entonces, sugería que no iba a haber diferencias importantes a largo plazo. En cuanto a los eventos adversos relacionados con el tratamiento, perdón, en el grupo de la radiocirugía, 14 pacientes, 5 con complicaciones graves y 9 no graves, tuvieron pues complicaciones, alrededor del 39%, versus el 11% en el grupo de la cirugía. La conclusión de los autores: el estudio sugiere que la lobectomía temporal anterior sigue teniendo ventajas sobre la radiocirugía en cuanto en cuanto al control de las crisis, tiempo de efectividad porque se presenta de forma inmediata, la aparición de efectos adversos. Sin embargo, la radiocirugía pues, mostró una tasa de éxito de más del 50% y es una opción bien útil y bien viable en pacientes que tienen contraindicación de cirugía o que no tienen deseo quirúrgico. Otra técnica novedosa que se empezó a implementar, no receptiva para este tipo de pacientes, fue la terapia térmica intersticial con láser o LIT, que como ya sabemos es un procedimiento mínimamente invasivo en el que se inserta un láser de diodo de 980 nanómetros de amplitud de onda a través de un orificio de trépano, tras lo cual el tejido cerebral alrededor del láser se calienta, provocando una lesión térmica. Este procedimiento tiene una ventaja, por ejemplo, por encima de la radiocirugía, y es que se monitorea casi en tiempo real mediante termografía por resonancia magnética, lo que permite controlar la lesión térmica y crear marcadores de temperatura para proteger el cerebro que no pues, se busca dañar. Entonces, quise traerles este metaanálisis en el que se buscó comparar también el LIT con la cirugía abierta para la epilepsia del lóbulo temporal. Acá, ¿qué se hizo? Se examinó específicamente los resultados en el control de crisis en periodos de seguimiento superiores a 24 meses, los déficits de campo visual medidos mediante perimetría y las tasas de complicaciones, tanto en general como categorizadas según su duración, en menores cuando eran menores a 6 meses o mayores cuando eran mayores a 6 meses. Se incluyeron 55 estudios que en total tenían más de 4.000 pacientes. De estos, 14 estudios eran de LIT, 17 de lobectomía temporal anterior. En combinación tenemos a ambos y 7 de amigdalipocampectomía. Entonces, ¿qué se encontró? Lo mismo, siendo estadísticamente significativo, el control de crisis fue de alrededor del 72% en el grupo de la cirugía resectiva versus el 57% en el grupo del LIT. Los defectos de campo visual, aunque no fueron estadísticamente significativos por poco, sí mostraron una tendencia importante a verse más afectados en el grupo de la cirugía resectiva. Hasta casi el 80% de los pacientes tenían algún defecto campimétrico con la campimetría versus el 49% en el grupo del LIT. Pero como digo, esto no fue finalmente estadísticamente significativo. Los autores sugieren que en seguimientos más largos o en cortes más grandes de pacientes probablemente sí va a haber una relación. En cuanto a complicaciones y los demás aspectos evaluados, no hubo diferencias excepto en las complicaciones menores, en las que hubo una tasa un poco mayor en la cirugía receptiva versus el LIT, pero pues como digo, fueron complicaciones menores, no en las complicaciones mayores. Entonces, digamos que la conclusión de los autores, el LIT mostró un resultado más favorable en lo que respecta a la denominación por confrontación, perdón, en cuanto a la parte neurocognitiva, mostró esto el LIT, aunque los autores consideran que se necesitan más estudios sobre la memoria verbal para poder sacar conclusiones definitivas. Al igual que la radiocirugía, esto es una alternativa a la cirugía receptiva. Por esta razón, por la mejor tasa de control de crisis claramente evidenciada en los diferentes estudios, la cirugía receptiva, un buen candidato, sigue siendo el gol estándar. Bueno, ya la amigdalipocampectomía por radiofrecuencia, mucho menos usada, mucho menos estudiada. Es una técnica mínimamente invasiva propuesta a finales de los 90, en el que se buscaba tratar la cirugía, pues también la misma, la epilepsia temporal mesial, con un abordaje occipital guiado por localización estereotáxica mediante resonancia magnética hacia el acceso. No mostró malos resultados, de hecho los resultados fueron bastante buenos, alrededor del 70% de los pacientes en seguimientos hasta 5 años tenían control de crisis. Los efectos neurocognitivos, sin embargo, parecían ser superiores a los de la cirugía abierta en términos de resultados generales. La seguridad no era tan buena porque la tasa de complicaciones hemorrágicas era superior a los de la cirugía también. Y como limitación importante, se cree que el daño generado por la radiofrecuencia realmente es muy pequeño y esto sugiere que en el largo plazo estos pacientes podrán tener recurrencia de su epilepsia. O sea, se cree que este 70% podría ser algo realmente temporal o transitorio y no un resultado definitivo. Por todas estas razones y porque además los estudios han sido hechos sobre todo por pocos autores y pocos replicados, no es una técnica muy usada hoy en día. Finalmente, ya en la última diapositiva, mencionar qué pasa cuando la epilepsia es bitemporal. Y lo digo ¿por qué? Porque uno podría, ya vimos que cuando se hizo
cirugía bilateral, por allá en los años 50, hubo una gran afección del aprendizaje y de la memoria espacial, episódica en el paciente, que hace que hoy en día no se considere una opción. Realmente se genera un daño muy grande a los pacientes con este tipo de abordaje bilateral, entonces no se puede. Pero entonces, ¿qué hacer cuando hay una epilepsia con focos bilaterales? Bueno, primero hay que establecer cómo se debe diagnosticar esto y casi que mandatoriamente, cuando existen dudas al respecto, hay que hacer estudios intracraneales, generalmente con electrodos profundos, para evidenciar crisis con inicio ictal demostrado de forma independiente en ambos lóbulos temporales. Este es el único criterio diagnóstico suficiente para llevar a cabo el mismo. Los demás que podemos ver en la pantalla son sumatorios y sugestivos de la misma, como que en un electroencefalograma de superficie haya descargas interictales bilaterales en ambos lóbulos temporales o inicios ictales bilaterales o alternantes. En imagen por resonancia, pues que hayan lesiones estructurales en ambos lóbulos temporales, como esclerosis hipocampal bilateral, que como ya dije, está hasta en el 10%, PET, TAC funcional que muestre hipometabolismo temporal bilateral, en fin, y la historia de las crisis, la semiología, y evaluación neuropsicológica que sugiera daño bilateral. Todos estos son sugestivos y apoyan el diagnóstico, pero el definitivo solo se puede hacer con este. Entonces, ¿qué opciones tenemos en este tipo de casos? Todo lo que pueden ver en esta otra tabla se puede hacer o se debería hacer, como ya dije, una monitoría intracranial para confirmarlo. Se puede plantear la resección temporal unilateral, pero esta se indica si un lado es claramente dominante en la generación de crisis. Solo en estos casos podría haber un beneficio para el paciente. Otras opciones más paliativas que curativas sería la callosotomía anterior, la estimulación del nervio vago, estimulación cerebral responsiva, estimulación cerebral profunda, dietas cetogénicas, la radiocirugía y la terapia con láser LED. En estos casos no se ha estudiado mucho y se ha usado poco. Además, se cree que las alteraciones neurocognitivas en los pacientes que tienen daño bilateral con estas técnicas puede ser mayor. Entonces, quise traer este estudio en el que se evaluó la lobectomía temporal bilateral, la lobectomía temporal en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal bilateral. ¿Qué se hizo? Los pacientes fueron sometidos entonces a intervenciones quirúrgicas por epilepsia del lóbulo temporal, en su gran mayoría epilepsia del lóbulo temporal mesial, durante un periodo de 7 años. Fueron categorizados retrospectivamente como casos sospechosos de epilepsia temporal bilateral o epilepsia unitemporal. Y luego estos sospechosos se definieron si sí lo eran o no. El grupo de sospecha de epilepsia temporal bilateral se realizó lobectomía temporal en el lado con el mayor número de inicios de crisis registrados mediante la electroencefalografía intracraneal, y se analizaron de forma retrospectiva los datos del electroencefalograma, resonancia magnética, lateralidad del inicio y tal, y bueno, resultados en el control de crisis y reducción de medicamentos. Entonces, ¿qué se hizo? Todos los pacientes del estudio eran 148. De esos 148, la mayoría eran con un origen claramente unilateral de las crisis. El resto eran con sospecha bilateral, que eran 24. De esta sospecha bilateral, de esos 24, 14, cuando se hizo el estudio intracraneal, se documentó que realmente era una epilepsia unilateral, que no era bilateral como se sospechaba. De manera que bilateralmente solamente habían 10 pacientes. De estos 10, 3 no se operaron por diversas razones, y de los 7 que se operaron con una confirmación de una epilepsia del lóbulo temporal bilateral, 6, o sea, el 85.7% mostraron un control de crisis con un Engel 1, y solo uno no lo tuvo. De manera que cuando hay una epilepsia bilateral, pero hay una clara dominancia de uno de los dos hemisferios en cuanto a la generación de las crisis, estos pacientes también podría considerarse la posibilidad de una cirugía resectiva para el manejo de la crisis, y miren que los resultados pueden no ser malos. Sin embargo, como precisamente el que sea bilateral implica que el otro lóbulo temporal mesial pueda estar afectado por diferentes razones, esto supone un riesgo importante en las secuelas cognitivas con la cirugía resectiva del lóbulo que se quita. Entonces, digamos que esta sería la mayor consideración, y esto es lo que los autores sugieren que debe estudiarse más a fondo. Finalmente, no hubo diferencias como tal en los 3 grupos, todos tuvieron similitud en los resultados del control de crisis. Y esta, que es la última diapositiva, resume un poco el manejo entonces de la epilepsia del lóbulo temporal, tanto neocortical como mesial. Entonces, la neocortical, en la que es más lateral el problema, una displasia, un tumor, cualquiera de estas cosas, se tiene que evaluar o descartar que no haya un compromiso mesial. Si no lo hay, pues se puede hacer una cirugía resectiva dirigida específicamente al tumor, a la displasia o a la estructura neocortical. Si sí la hay, lo que se sugiere es una lobectomía temporal anterior que incluye tanto las estructuras mesiales como neocorticales. Si hay una epilepsia del lóbulo temporal mesial, se debe evaluar si es bilateral o no. Si no es bilateral, que son la mayoría, se debe evaluar si hay un compromiso neocortical o no. Si lo hay, se debe hacer también una lobectomía temporal anterior. Si no lo hay, se debe idealmente hacer una amígdala hipocampotomía selectiva, aunque también la lobectomía temporal anterior es una opción. Si
no hay compromiso neocortical, pero el paciente por alguna razón no se puede operar o la tiene contraindicada, etcétera, pues habrá que pensar en las opciones como el LIT o la radiocirugía. Si es bilateral el compromiso mesial, se debe ver cómo está el perfil neuropsicológico. Si este es favorable, se podría optar por una lobectomía en el lado de mayor compromiso. Si no es favorable, por lo que ya dije que estos tienen un mayor riesgo todavía de daño neurocognitivo, pues se debe pensar en una estimulación, en una de las opciones de estimulación. Y bueno, básicamente esto resume el manejo de estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Qué pena la demora, pero realmente era un tema amplio. No, muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Bastante clara, bastante precisa la exposición y la literatura revisada, bastante actualizada. Tenemos en la sala a los profesores, incluso especialistas en el manejo de cirugía de epilepsia. Entonces yo creo que aquí cualquier duda se puede aclarar. Lo primero, ¿qué dudas le quedaron a usted? ¿Qué comentarios adicionales nos puede dar del tema después de la presentación? Ok, Doc, pues, Doc, en general, como le dije, pues, bueno, habían algunas cosas que me surgieron en la medida en que iba preparando la presentación, no las puse porque pues sentí que ya se iba a ampliar mucho, pero por ejemplo, es muy interesante el hecho de que se ha estudiado o se quiso estudiar en algún punto si era necesario quitar todo el hipocampo o se podía quitar solo una parte del mismo. ¿Por qué? Porque pues en la medida en que se dejaba de la mejor parte del hipocampo, se podrían disminuir las alteraciones neurocognitivas y esto podría o no tener impacto en el control de crisis. Se sabe que la mayor parte de las crisis se suelen generar en los 2 tercios anteriores del hipocampo, entonces algunos estudios empezaron a hacer eso, pero la verdad es que lo que encontré fue poco concluyente. Algunos sugieren que podría haber alguna implicación y por ende podría dejarse parte del hipocampo, otros dicen que no, que debe ser una resección total para disminuir la tasa de crisis, otros vi que recomendaban que por lo menos 2 o 3 centímetros en el aspecto anterior del hipocampo. En fin, creo que finalmente la recomendación es quitar o todo el hipocampo o por lo menos los 2 tercios anteriores. Pero bueno, si hay algún comentario al respecto por parte de los expertos, sí me gustaría porque no me quedó, pues no sentí que había una opinión unánime al respecto y me pareció interesante. Y de resto, no, yo creo que traté de resumir un poco los aspectos que me parecieron más importantes y quedarnos con la idea de que uno, la cirugía resectiva realmente en el paciente adecuado es el gol estándar y que las otras opciones son buenas opciones, el LIT, la radiocirugía, en pacientes que no se pueda, pero que realmente no igualan todavía la cirugía en términos de resultados de control de crisis, que es como lo que más buscamos, ¿no? Bueno, muy bien. Sé que los profesores si quieren opinar al respecto. Está el profesor No, ¿alguien más tiene dudas, preguntas? El Jesús doctor, David. A mí no me quedó claro la recomendación 4.5 centímetros era el estándar, pero usted dijo que 3.5, entonces sí, no me quedó claro. no, pues es que realmente varía un poco, dependiendo un poco de la fuente en la que uno lo busque. Aún muchos textos clásicos importantes dicen que 4.5 y hasta 5.5, incluso 6, leí en algunos artículos en el no dominante. Pero, como le decía, por estudios de resonancia magnética funcional, se ha como ampliado el área que podría estar implicada en la generación y en la interpretación del lenguaje en los aspectos posteriores del lóbulo temporal y han por ello reducido el área segura hasta unos 3.5 en el hemisferio dominante y 4.5 en el no dominante, pero eso es controvertido, o sea, insisto, son como recomendaciones más bien muy actuales y están todavía pues, en fase así de consolidación, por decirlo así. Digamos que el estándar es 4, Ok, 4.5 en el dominante y 5, 5.5 en el no dominante. listo. Jesús David. Jesús David. Gracias, Andrés. Andrés, yo tengo una pregunta. Usted decía que más o menos pues que hasta el 35% de los pacientes podían presentar defecto del campo visual. Entonces, pues aprovechando que está el profesor Ro ahí en el auditorio, pues el profe aconsejaría hacer esta cirugía con tractografía. No, o sea, nosotros nunca lo hacemos con tractografía. Es decir, no, no, yo nunca hago ni nunca vi hacer lobectomías con tractografía. Es una de las complicaciones que se pueden presentar, pero
Yo nunca vi y no, de rutina no hacemos tractografía. Igual, David, vale la pena decir dos cosas. Uno, bueno, sí, hasta el 35 en los menos optimistas, por decirlo así, porque es del 2 al 35, o sea que puede ser también mucho menos. Sintomático, o sea que el paciente lo note. Y aun cuando lo notan, pues lo que se suele ver afectado generalmente son las fibras inferiores del haz de Meyer, que lo que dan típicamente son unas cuadrantanopsias contralaterales superiores. Entonces, casi nunca eso interfiere tan marcadamente en la vida de los pacientes. O sea, uno puede vivir con una cuadrantanopsia superior. Digamos que si los otros tres partes del campo están bien, los pacientes finalmente siguen con su vida, pero pues se ha documentado y pues sí, tiene mucha lógica lo que dice, pero realmente no. Tampoco en lo que yo revisé vi que hubiera ningún protocolo institucional o algo donde incluyeran la tractografía. Digamos que se toman más las referencias anatómicas y se asume, o se hace también pensando en lo que te digo, que no suelen ser tan deleterias en la calidad de vida finalmente, a pesar de que se presente. Esa también es la razón por la que, por ejemplo, hay un límite, ¿no? O sea, por eso, porque por lo menos yo alguna vez me pregunté, y dice, bueno, pero en el dominante listo, que sea hasta 4 o 5 centímetros por el tema del lenguaje, tiene sentido, pero ¿por qué hasta 5 5 5 o 6 en el no dominante? Y pues precisamente es porque a partir de allí sí que hay un daño mucho más marcado de la vía visual. Es como la principal razón. No, y muchas veces uno sopesa el beneficio grande que va a tener el control de crisis en un paciente que es refractario a múltiples líneas de tratamiento, la carga para la familia, las lesiones nuevas que se pueden formar y muchas veces estos defectos que son pequeños en el campo visual, pues comparado con la mejoría en la calidad de vida, realmente es eh, el beneficio sobrepasa el riesgo. Y me llamó mucho la atención lo que pasaba en los casos bilaterales. No sé, los subespecialistas me podrían em, actualizar en cuanto a la parte del uso de esa estimulación cerebral profunda responsiva que dispara o se activa cuando se detecta actividad epileptógena o actividad epiléptica, directamente se activa. No sé qué tanto se use o se esté usando en este momento y si en Colombia hay disponibilidad de estos instrumentos. Hola, Doctor buenas noches. Santiago, Santiago. Qué pena, profe. Sí, primero siga. para comentar sobre lo de el déficit visual y el uso de tractografía. La verdad es que no se usa porque no tiene un beneficio real y esto es porque el haz de Meyer llega hasta 2,5 centímetros detrás del polo temporal. Entonces, prácticamente en todos los abordajes para el lóbulo temporal mesial, algunas fibras se sacrifican. Casi siempre hay algún déficit, pero como decía Andrés, casi siempre es asintomático u oligosintomático, entonces usualmente no se tiene en cuenta, digamos, y respecto al beneficio, pues se utiliza de todos modos. Eh, para el comentario de Edwin sobre el uso de la estimulación cerebral responsiva, pues todavía no lo tenemos en Colombia, es algo que pues esperamos que llegue en los próximos años. Pero ahorita está muy en auge en todo el mundo, en los centros grandes, porque tiene varias bondades. Como lo decía Edwin, pues no es una estimulación continua como es el DBS o como es el BNS, sino que detecta cambios electroencefalográficos y hace la descarga solo cuando se necesita. Esto pues hace que sea más dirigido a la patología real del paciente, uno. Dos, que se utiliza menos carga de la batería, entonces puede durar más tiempo y puede al largo plazo requerir menos recambios de batería. Y tres, que hace registro a largo plazo, electroencefalográfico a largo plazo. Entonces, sobre todo en estas bilaterales que son tan complejas y que son raras, realmente las bilaterales no son tan comunes. Este registro a largo plazo nos sirve para detectar qué tan cierto es que sea bilateral o si realmente hay una predominancia de lado o son unilaterales pero con una propagación bilateral muy rápida, para poder plantear posteriormente una cirugía resectiva. Entonces, pues ya nos llegará el momento de utilizarlo, pero por ahora es algo que es muy prometedor. Se utiliza también mucho en pacientes incluso unilaterales, pero que se considera muy riesgosa la resección porque tienen memoria preservada y que para el paciente particularmente sea de mucha importancia
sobre todo si es del lado dominante y no se planea hacer una resección, pues esta estimulación responsiva es muy útil. De esa misma forma se puede hacer también DBS en los hipocampos, digamos ya con estimulación continua, que eso sí ya está disponible en Latinoamérica en varios sitios. Hay muy buenos resultados, pero pues también sus indicaciones han ido fluctuando mucho en el tiempo. En eso probablemente nos puede aportar mejor el profesor. Yo tenía otros comentarios. Uno es que esta diferencia de las medidas estándar para las lobectomías de 3.5 y 4.5 y 5.5 centímetros, pues hay muchas técnicas descritas y la diferencia, digamos, ahora de lo de los 3.5 centímetros es que las mismas resecciones se pueden lograr por abordajes o por canales de trabajo más pequeños. Entonces, por eso se plantea esta de 3.5 centímetros en el lado dominante. Sin embargo, más que eso, más que utilizar medidas estándar, la idea es hacer las resecciones a la medida, digamos, lo que se llama tailor, para que uno evalúe la localización de las áreas funcionales, la localización de las resecciones deseadas y según eso se planea el abordaje, no hacer estas resecciones estándar. Y en ese mismo sentido, pues Andrés comentaba sobre la diferencia entre la lobectomía anteromesial y la amigdalohipocampectomía selectiva. Realmente no es que sea uno versus la otra, porque uno tiene ambas cosas en el armamentario para diferentes patologías. En principio, teóricamente, si uno tiene una patología únicamente restringida al lóbulo temporal mesial, no hay ningún elemento cortical, neocortical, pues sería ideal una selectiva para preservar, por ejemplo, el giro fusiforme, que es fundamental en la nominación, sobre todo el lado izquierdo, el polo temporal, que también tiene mucho que ver con abstracción y nominación. Idealmente uno debe preservar esto, pero desafortunadamente es la minoría de los casos. Casi siempre, como lo dijo él al principio, la esclerosis mesial temporal se asocia con otras lesiones como displasias corticales, como cavernomas, tumores, con otras cosas que se extienden al área neocortical y en ese caso, pues en general va a ser mejor hacer una lobectomía anterior. El otro, bueno, y también hablando sobre la multifactorialidad de la esclerosis temporal mesial, un comentario es que en el mundo, sobre todo en los centros grandes, en Europa y Estados Unidos, se ha visto una reducción en la frecuencia de la esclerosis temporal mesial. Una de las hipótesis es que como su origen es multifactorial, que tiene un origen genético, pero hay unos factores desencadenantes como como un cavernoma, como un insulto perinatal, como alguna meningitis, encefalitis. Como la mayoría de las políticas de salud pública en el mundo han ido disminuyendo estas cosas, pues aparentemente hay una reducción en la esclerosis mesial temporal. Sin embargo, la epilepsia mesial temporal sigue estando vigente más o menos con la misma frecuencia. Entonces, lo que estamos aumentando es una cantidad de pacientes con epilepsias mesiales temporales no lesionales, lo cual hace mucho más difícil su estudio preoperatorio y pues se requieren, digamos, otras cosas para tomar las decisiones. Otro comentario importante es ya sobre las técnicas, sobre todo de la lobectomía, es que usted mostraba unas imágenes bonitas de los abordajes, pero algo que no comentó es que estas resecciones se hacen todas con una técnica que se llama vaciado giral, que es una resección subpial de estas estructuras. Esto porque medial al lóbulo temporal mesial, pues hay en la cisterna ambiencicrural hay estructuras muy peligrosas. Está P1, está la vena basal de Rosenthal, está en el borde libre del tentorio, está el cuarto par, está el tercer par más adelante. Entonces, para preservar estas estructuras y evitar daños neurovasculares, lo que se hace es mantener la vía, digamos, intacta e ir levantando los giros de manera que se puedan resecar casi en bloque. Esto, pues, por una parte para preservar las estructuras neurovasculares, también para tratar de sacar bloques completos para la histopatología, que es muy importante. Muchas Claro. partes de la neurocirugía para evitar daño.
Y el último comentario respecto al LEED es que es algo que también está en auge en todo el mundo, es muy costoso y todavía no lo tenemos en Latinoamérica, pero tiene muy buenos resultados, comparables casi con las resecciones, con un perfil de seguridad muy bueno, pero la mayoría de los estudios, como esta tecnología está disponible solamente en Europa y Estados Unidos, eh, los estudios se hacen eh, digamos, operando con expertos que fueron los mismos que desarrollaron la tecnología y no está muy claro cuál es la curva de aprendizaje para el uso del lead. Em, Teóricamente, pues es una estereotaxia como muchos otros procedimientos, entonces su habilidad puede ser extrapolada de otros procedimientos. Sin embargo, los casos de malos resultados casi siempre se han visto en que se calcula mal el tamaño necesario de la lesión y pueden quedar residuos no resecados, lo cual es mucho menos probable con una resección abierta, porque uno bajo visión directa sabe si hay una resección o desconexión completa o no, mientras que en el lead es mucho más difícil estimar si hay un residuo, por ejemplo, para hacerlo en el hipocampo, con la curva que tiene el hipocampo, a veces es difícil llegar a los extremos, por ejemplo, del uncus, o si es muy curvo puede necesitar varias ondas para lograr eh, la ablación completa de estas estructuras. Entonces, eh, pues ya será cuando lo tengamos en otros sitios como Latinoamérica, ver esa curva de aprendizaje cómo va a ser. Y digamos que una de las ventajas del lead sobre la radiofrecuencia es que como se utiliza una longitud de onda de 980 cuya energía se absorbe primordialmente en el agua, teóricamente, por más que el área de termolesión alcance los vasos que están cerca en las cisternas, no debería haber una lesión porque al ser de color rojo no absorben su energía y las protege, mientras que la radiofrecuencia sí puede lesionar esto independientemente del tejido y por eso tienen una incidencia de hemorragias un poquito más alta. Eso es, no sé Excelente. si respondí las preguntas. Gracias. Buenas, Gracias, Doc. buenas noches. Buenas noches. Algunos comentarios. La lobectomía temporal estándar es como el esfero Big. O sea, fue diseñado hace 70 años. Le han puesto neuromodulación, le han puesto radiocirugía, le han puesto el láser, le han puesto de todo. Pero yo creo que en el 2025, a pesar de que no se tengan ciertas tecnologías en Latinoamérica, la lobectomía temporal estándar sigue siendo la que mejor resultados da en control de crisis. ¿Sí? En cuanto a hipocampectomía selectiva versus lobectomía, a pesar del metaanálisis del doctor de Lima, pero yo creo que puede estar un 10% con mejor control de crisis la lobectomía que la hipocampectomía. Dos, es una técnica segura, pero lo que ustedes van a ver, al no ser que sean cirujanos de epilepsia, es van a resecar el tumor, van a hacer resecar el cavernoma. Tienen que tener mucho cuidado con la arteria, con la parte vascular, la arteria coroidea. Los que me han acompañado, yo no utilizo bipolar para el hipocampo, sino con un disector voy sacando el hipocampo, porque la lesión de la arteria coroidea es una lesión tremendamente harta para el paciente y para el cirujano, porque es un paciente que llega bien con una epilepsia y es un paciente que sale hemipléjico por la lesión de la arteria coroidea. Entonces ustedes como cirujanos, si van a ser cirujanos de epilepsia, fantástico. Si van a hacer una cirugía del lóbulo temporal, tienen que ser muy precavidos en la parte mesial, conocer la anatomía para no lesionar la arteria coroidea, porque la complicación, especialmente cuando es en adultos, es una complicación definitiva. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dos, cómo ha sido la evolución de la invasión en nuestro servicio, en nuestro grupo. Nosotros cuando teníamos epilepsias bitemporales que no podíamos definir, al comienzo, los primeros años, colocábamos rejillas subtemporales, bilaterales y generalmente con la invasión
lo que mostraba Andrés de Lima, son muy pocos los pacientes que verdaderamente son bilaterales. Hoy por hoy ya no hacemos la rejilla, sino estamos colocando esteroide y colocamos en la parte anterior del hipocampo, en el polo, dos, tres electrodos bilaterales, porque es una técnica costosa y eso nos ha permitido determinar que son realmente muy pocos los casos de epilepsias bitemporales. En caso de que ya sea muy bitemporal, a veces jugamos 70-30, 60-40 y hacemos eso y le damos el margen al paciente de, si sigue con muchas crisis, hacer neuromodulación tipo estimulación de nervio vago o un DBS del hipocampo restante. Básicamente, pues esos son los comentarios. Lo que yo vi en el mundo fue hace 20 años, había mucho auge de la radiocirugía, la gente tenía muchas expectativas, pero lo que yo he visto es que se ha ido quedando. Por ejemplo, yo la radiocirugía se la recomiendo a un paciente con una malformación arteriovenosa temporal que no sea quirúrgica y que esté generando epilepsia, le recomiendo la radiocirugía. Pero recomendar hoy por hoy radiocirugía para una esclerosis mesial, creo que tiene menor control y tiene una tasa de complicaciones más altas. Inclusive el láser está, lo que mostró Andrés de Lima, 72% con la lobectomía estándar que uno hace versus 58%. Y los resultados en tasa de complicación y todo son más o menos similares. Solo que probablemente el láser puede costar 20 y 30 veces más. Entonces, en la lobectomía hay patologías que en donde la endovascular nos ganó, la radiocirugía nos ganó, pero yo creo que en la lobectomía temporal todavía hay cabida para el manejo quirúrgico. Esos son mis comentarios. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Juan David. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, gracias al doctor de Lima por la presentación. Me surgía la duda de que él hablaba sobre la relación de los trastornos neuropsiquiátricos, tanto de base como de nuevo posquirúrgicos, y quería preguntar si de pronto el doctor Zorro o el doctor Santiago tenían la experiencia en este tipo de pacientes, cómo se modificaba la historia natural de la enfermedad neuropsiquiátrica en este tipo de intervenciones y si hay algo más a tener en cuenta, además del control de la patología de base en pacientes que ya tengan patología neuropsiquiátrica y que vayan a ser sometidos a estas intervenciones. Gracias. Mire, Juan David, lo que yo he visto es, como afirmaba Andrés, que el paciente con patología de base son signos de alarma. He tenido pocos pacientes que se ha exacerbado la sintomatología. Hay pacientes uno o dos pacientes que después con signos de alarma por parte del grupo de psiquiatría que tienen trastornos de ansiedad, depresión, sobre todo el lóbulo temporal derecho, se puede exacerbar en el postoperatorio, ¿sí? Eso es lo que yo he visto. Y en los posoperatorios, el paciente de epilepsia es un paciente muy complejo, ¿sí? Muchos de los pacientes que nosotros hemos operado y que siguen con crisis, le hacemos telemetría y hacen lo que se llamaba antes pseudocrisis, ¿sí? Pero yo no he visto así un paciente que usted lo opere y termine con un trastorno psiquiátrico mayor. No, ellos siempre tienen algo larvado. O sea, si hay una valoración psiquiátrica juiciosa, tienen algo larvado. ¿Por qué? Porque hay gente con 20 años que está estigmatizada, 20 años que está padeciendo muchas cosas. La epilepsia no es solamente la crisis, sino todo un entorno psicosocial, ¿sí? Ese paciente, yo creo que si hay una valoración psiquiátrica juiciosa, no hay ningún paciente de epilepsia que esté 100% ok. Inclusive ninguno de nosotros está 100% ok. Pero los pacientes de epilepsia tienen muchas cosas. Lo que yo he visto es algunos se exacerban, pero que usted opere un paciente y que haga algo de nuevo desde el punto de vista psiquiátrico, pues no lo he visto tan frecuente. Puede que yo no lo haya seguido y lo hayan seguido otros colegas. No sé qué piense Santiago. Sí, muy de acuerdo con el profesor Ro. Yo creo que uno puede
analizar esto, digamos, como dos cosas diferentes. Uno es la comorbilidad psiquiátrica propiamente dicha, otra es la comorbilidad neurocognitiva, porque estos pacientes además tienen con alta frecuencia trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tienen trastorno del espectro autista, muchas veces con trastornos del desarrollo del lenguaje y las resecciones, la neuroestimulación, casi todos los procedimientos que se hacen, además de los resultados que tienen en control de crisis, cuando se hacen de manera efectiva, tienen también muy buenos resultados para, digamos, desatrasar el desarrollo cognitivo de estos pacientes. Y en cuanto a lo psiquiátrico propiamente dicho también, porque justamente con la epilepsia del lóbulo temporal que tiene una semiología, digamos, tan florida y que puede incluir muchos signos ictales emocionales, autonómicos, muchas veces pacientes que han sido por muchos años diagnosticados con trastornos de ansiedad muy severos, realmente lo que tienen es crisis pues, epilépticas, valga la aclaración, con este componente emocional y al operarlos y mejorar su carga de crisis, pues puede mejorar este aparente trastorno psiquiátrico. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta contraindicación relativa de los trastornos psiquiátricos porque realmente estos pacientes sí se pueden beneficiar, sí hay que ser muy cuidadosos, sí hay que tener un muy buen seguimiento en el postoperatorio porque son pacientes que pueden abandonar los medicamentos, que pueden eh, tener mal manejo de las heridas, entonces sí hay que tener mucho cuidado con el seguimiento, pero son pacientes que de todos modos se pueden beneficiar bastante. Bueno, muy bien. Les agradezco mucho a todos la atención, la preparación del tema. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o terminamos ya el tema. Más adelante hablaremos también de diagnóstico invasivo de estereo EEG y todos los temas de electrodiagnóstico. Muchas gracias, doctor, y a todos los asistentes por la presencia. Bueno, ustedes, muchas gracias. Entonces, Muchas gracias.